Si yo les hablo de adicción, seguramente ustedes van a pensar en el alcohol, en la marihuana, en las drogas sintéticas. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que podemos ser mucho más adictos o adictas a las harinas? O a las gaseosas, a los dulces, a los azúcares, bueno, a los productos ultraprocesados en general. Pero es mucho más grave de lo que piensan. Escuchen esto. Cuando nosotros comemos, toda esa, pues iba a decir alimentos, ¿no? Pero a veces lo que menos comemos son alimentos, nos van a generar mucho disconfort digestivo, dolor estomacal, nos vamos a sentir hinchados, la barriga inflamada. Y muchas veces tenemos esta obesidad centralizada, que es como si tuviéramos una barriga de embarazadas o de embarazados, porque hay varones que la tienen también, un abdomen así globoso. También podemos tener sobrepeso, obviamente, reflujo gastroesofágico, ¿no? Acidez, gastritis, también hernia de hiato. También podemos tener un colon irritable, que es muchas veces cuando alternamos diarrea con constipación. Entonces nos hacen una videoendoscopia alta, una videoendoscopia baja, una colonoscopia, nos sale todo bien, o nos sale algún pólipo, o Helicobacter pylori, alguna hernia de hiato, como les decía. Pero tienen que entender, la gran responsabilidad la tienen las personas que comen los productos ultraprocesados. Y después todos los medicamentos que vienen para eso, ¿no? El omeprazol y toda su familia, que ustedes ya saben lo que yo creo del omeprazol. Por otro lado, los antibióticos que se utilizan para las bacterias. Pero hay que entender de dónde vienen estas bacterias. Porque ¿qué pasaría si yo les dijera que estas bacterias son adictas a las harinas? A las harinas, a las gaseosas, al azúcar. Entonces uno ahora dice, bueno, si tengo bacterias en el tubo digestivo que son adictas a estos productos ultraprocesados, yo tengo un control de eso. No las como y listo, se mueren. Error. Porque las vas a comer igual. Porque vas a ir como un zombie controlado por estas bacterias a la heladera o al cajón, a la alacena, y vas a ir a buscar esos productos ultraprocesados. Y muchas veces de noche, de madrugada. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros terminamos de hacer la digestión, pasa lo que se llama el complejo motor migrante, que es un sistema de limpieza profunda de todo el tubo digestivo en el cual vamos a terminar de dejar todo bien limpio para la próxima ingesta, que tiene que ser idealmente cada 8 horas. Si nosotros comemos todo el tiempo y encima comemos mal, vamos a generar que haya un desbalance en la microbiota, lo que sería el ecosistema microbiano, que tiene que tener un balance entre bacterias, virus, el minto. Bueno, hay un montón de familias que tienen que estar equilibradas. Se va a empezar a sobrecrecer, ¿no? Un sobrecrecimiento bacteriano, no sé si les suena, generar una hiperpermeabilidad intestinal, y todo esto va a terminar generando un colapso digestivo y vamos a volvernos zombies. ¿Y por qué a la noche? Porque te vas a despertar de noche, tipo 3, 3 y media de la mañana, vas a estar despierto o despierta, angustiado, ¿no? Como con una sensación de ansiedad, y esto dura más o menos media hora. En esa media hora muchas personas dan vueltas en la cama, o van al baño, o toman un vaso de agua, y algunas van directo a la heladera a agarrar algo dulce, porque tienen que seguir saciando a estas bacterias. La pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué carajo no podemos dejar de comer? ¿Cómo puede ser que estas bacterias intestinales sean dueñas de nuestra voluntad? O sea, no, yo tengo buena voluntad. ¿Y por qué recaes entonces? ¿Por qué haces una dieta y haces una buena alimentación y después de 3, 4 semanas volvés a recaer? Si te sentías bien. Porque también yo tengo gente en el consultorio que me dice, la verdad, vengo porque describiste mi caso literal, textual. Es exactamente lo que me está pasando a mí. Y yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que yo soy vidente? ¿Vos pensás que yo entiendo lo que le pasa a todo el mundo y a través de la cámara puedo llegar a tocarte? No, yo estudio de los libros o de los papers, bueno, y de ahí, y esto es importante, con información actualizada, porque muchas veces vamos a ver a profesionales de la salud que no están actualizados y dicen, no, eso es una boludez, eso es una mentira, es una tontería. No, no es una tontería, vos no lo conocés, yo tampoco soy vidente. Vos estás en el libro, ¿entendés? En lo que describe el libro, vos estás ahí. Por eso tenés que entender que sos uno más, sos una persona más. ¿Y por qué? ¿Cómo llegamos a ser zombies de nuestras bacterias intestinales? Bacterias malas, por cierto, o sobrecrecimiento bacteriano. En el tubo digestivo se secreta el 90% de la serotonina circundante en el organismo. Si yo les nombro la serotonina, seguramente saben que es la hormona de la felicidad. De hecho, los psicofármacos antidepresivos son, algunos, la mayoría, son inhibidores de la recaptación de serotonina, pero en el cerebro. Y esta serotonina que se sintetiza en el organismo
lo que sería más el tubo digestivo, no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo cual no llega al cerebro. Entonces muchas veces uno dice, no, bueno, voy a comer bien, lo que sería una alimentación antiinflamatoria, voy a estimular la síntesis de serotonina. Genial, te vas a sentir mejor, porque esa serotonina le va a dar una sensación reconfortante a las neuronas que conforman al sistema nervioso entérico. Está compuesto por la misma cantidad de neuronas que la médula espinal, ni más ni menos. Entonces tiene un poder ilimitado. Y encima, como si esto ya no fuera suficiente, ¿no? El intestino o todo el sistema digestivo está conectado a nivel neurológico. Es una conexión directa a través del nervio vago al cerebro. Y ahí está el problema. ¿Vas entendiendo? ¿Te vas imaginando por qué sos un zombie? Porque cuando estas bacterias se queden sin estos productos ultraprocesados, va a caer mucho la síntesis de serotonina. Entonces, cuando vos dejes de comer estos productos ultraprocesados, estas bacterias que están en sobrecrecimiento del tubo digestivo se van a quejar y la serotonina no va a alcanzar. Pero así todo se va a quejar a través de este nervio bien largo y vamos a ir a la heladera, como les decía, o al cajón, a la alacena, a buscar lo que ellas quieren. Pero la buena noticia es que estas bacterias en más o menos 3-4 semanas se mueren. Es una muy buena noticia porque uno dice, bueno, listo, estoy durante 3-4 semanas sin comer basura y me curo. Sí, te curás, pero después tenés que buscar el placer en otras cosas. Tenés que encontrar el placer en la alimentación verdadera. Vos tenés que poder sentarte a desayunar con hambre. Desayunar, y me refiero a la primera comida del día, no hace falta que sea a la mañana. Pero desayunar con hambre, huevos, palta, frutas, agua. Porque si no, si vos pensás y la frase no, que la odio con todo mi alma, perdón, no puedo dejar pero realmente la odio. Bueno, me doy un gustito cada tanto. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no es así? Porque ese gustito va a hacer que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Y ahí empieza la historia de nuevo. Porque ese gustito que te diste es lo que sembró, lo que empieza a generar un sobrecrecimiento bacteriano y después te arroja a la alacena a buscar más y más y más y tenemos la famosa recaída. ¿Y qué pasó? Y te diste un gustito. Mi consejo es aprender a encontrar la felicidad en la buena alimentación, en el ejercicio físico, en el sol, en el frío, salir con el fresco, en dormir. Porque muchas veces, durmiendo, nos curamos y sobre todo, cuando dormimos, se regenera el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el hígado y sobre todo, escuchen esto, adelgazamos. Cuando dormimos es cuando más perdemos peso. Espero que les sirva y que se haya sido más de ayuda que de complicación. Nos vemos la próxima, que esté muy bien. Chao.